Dejamos en la clase anterior el rey número 13, es Manasés. Y vamos así a buscar ahora la escritura en segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Muy bien, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Ahora miremos el versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, conforme a las abominaciones de las naciones que el Eterno había expulsado de delante de los hijos de Israel. Pues él reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó altares a los Baales, e hizo aceras, y se postró ante el ejército de los cielos, y los sirvió. También edificó altares en la casa del Eterno, de la cual el Eterno había dicho: en Jerusalén permanecerá mi nombre para siempre. Bueno, tenemos este personaje que llegó a ser malo. Y lo que vimos entonces en cuanto al rey anterior, que fue Ezequías, padre e hijo, hay un contraste. Vemos que el rey Ezequías había hecho lo mejor. El rey Ezequías se propuso por restaurar el tiempo de la vida en el Eterno, es decir, difundir la esperanza de la enseñanza, el poder de la enseñanza. Ezequías fue un gran rey, pero ahora, en contraste con su hijo Manasés, es lo peor. Lo que su padre quitó, él vuelve a poner. Es decir, todas las figuras idolátricas, todas las imágenes, todas aquellas cosas que el Eterno rechazó, él se familiarizó con todas estas cosas. En el versículo 6 explica exactamente lo que sucedió con su vida. Hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Y dice, practicó la magia, la adivinación, la hechicería, evocó, dice, a espíritus de muertos, y practicó el espiritismo. Imagínense ahora cómo fue la vida de esta persona. ¿Qué es lo que podemos ver en su corazón? ¿Qué es lo que él proyectó ahora para el reino? Está difundiendo, está esparciendo un mensaje. El mensaje de sus prácticas. Lo que él se estaba relacionando, estaba mostrando a las personas. Un creyente nunca debe mantener su corazón estas proyecciones. Ni magias, ni adivinaciones, ni hechicerías. Y esto lo hizo Manasés. Pensó que su vida marcaría un cambio. Pensó que su reino sería engrandecido a través de estas prácticas. Y nunca se imaginó que se estaba acortando su existencia. Ahora, vean lo que sucedió ahora con este personaje. En el versículo 11 dice, por lo que el Eterno trajo sobre ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, los cuales encadenaron con grillos de bronce a Manasés,
y lo llevaron a Babilonia. Este es el resultado entonces de lo que él se estaba familiarizando. A este grado llevó sus prácticas. Las prácticas lo condujeron hacia un resultado sumamente terrible. En lugar de prosperar, cayó en manos del rey de Babilonia. Y si cayó en manos del rey de Babilonia, es precisamente porque había quedado reprobado delante de nuestro Abacados. Había entonces él insultado, blasfemado al Todopoderoso. Así que vino este resultado. La Escritura dice: los ojos del Eterno están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Así que el Eterno no se detuvo. Ordenó al rey de Babilonia venir por él. Pero hay una cosa muy importante que podemos ver en el versículo 12. Vean ustedes lo que sucedió. Y estando en tal angustia, quiso aplacar el rostro del Eterno su Elohim y se humilló grandemente delante de Elohim de sus padres. Y oró a él y le suplicó, y él se mostró favorable y oyó su súplica y lo hizo volver a Jerusalén, a su reino. Y Manasés reconoció que solo el Eterno es Ja Elohim. Es maravilloso ver que este hombre tuvo tiempo para arrepentirse, a pesar de lo que había sucedido, a pesar de lo que había hecho contra el Todopoderoso, porque ciertamente había blasfemado a nuestro Abacados, llevando a cabo estas prácticas en su vida. Y vemos que el Eterno no tardó de disciplinarlo. Y cuando estaba en Babilonia, entendió que había sido a consecuencia de su maldad. Y lo que observamos es un arrepentimiento de Manasés. Ahora, a cambio de esto, vemos el resultado. Nuestro Abacados escuchó la oración de Manasés. Y no lo detuvo ahí, sino que lo hizo regresar a Jerusalén. Y volvió otra vez a darle su lugar. Y cuando llegó, ¿qué es lo primero que hizo? Dice el versículo 14. Después de eso construyó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión en el valle, hasta la entrada de la puerta de los peces alrededor de Ofel, y subió el muro a gran altura y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas, y quitó de la casa del Eterno los dioses extranjeros y el ídolo, así como todos los altares que había construido en el monte de la casa del Eterno, y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reconstruyó el altar del Eterno, ofreció sobre él sacrificio de shalom y ¿qué más? Y de gratitud. Ordenó a Judá que sirviera al Eterno, el Dios de Israel. Es decir, Manasés no se quedó con la bendición solo, sino que compartió la bendición al pueblo, porque ordenó a su reino, a Judá, para que sirviera
al Dios de Israel. Ahora, está en la decisión del pueblo, es cierto. Manasés hizo lo que tenía que hacer. En este caso, ahora, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo estaba más familiarizado con la vida pasada, lo que Manasés había construido para ellos. Y dice aquí el versículo 17, sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los lugares altos, aunque solo dice al Eterno que su Elohim. El resto de los hechos de Manasés, sus súplicas a su Elohim y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Eterno Dios de Israel, aquí están en los hechos de los reyes de Israel. Hasta ahí. Entonces, como podemos ver que hubo un cambio radical al final de la vida de Manasés. Aunque dentro de la escritura aparece como malo. Pero recuerden que él terminó arrepentido. Ahora, seguimos con su hijo. Seguimos con Amón. Dice el versículo 20, 33, 20, dice, y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su propia casa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Ahora escuchen esto. Era Amón de 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, como había hecho su padre Manasés. Pues Amón ofreció sacrificios a todos los ídolos de talla que su padre Manasés había hecho y los sirvió. Observen lo que hace este joven. Observemos lo que hace Amón. Es decir, no le pareció bien el final de su padre. No le pareció bien el arrepentimiento, la humillación que tuvo Manasés delante del Todopoderoso. Y él se dispuso a seguir lo malo, a imitar el principio de la vida del rey Manasés. Siguió aferrándose más y más, porque miremos lo que dice el versículo 23, pero no se humilló delante del Eterno como se había humillado Manasés su padre. Y dice, sino que este Amón aumentó su culpa. Contraria a la vida de Manasés, que fue de más a menos, regresando pues a servir al Eterno. Me refiero, empezó con la maldad creciente y finalmente dejó esa maldad. Eso hizo Manasés. Y en este caso vemos que Amón hizo lo contrario. Vivió bajo los ejemplos, los principios de Manasés y fue aumentando más la maldad hasta el final de sus días. Bueno, ahora pasamos al rey número 15. Tenemos en el capítulo 34. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y reinó 31 años en Jerusalén, e hizo lo recto a ojos del Todopoderoso, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse, ni a derecha, ni a izquierda. En el año 8º de su reinado, siendo todavía muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y en el año 12º comenzó a purificar a Judá,
a Jerusalén de los lugares altos. Es decir, destruir, quitar las aceras, los ídolos de talla, las imágenes de fundición, demolieron en su presencia los altares de los Baales y taló los pilares del sol que había sobre ellos y quebró las aceras, los ídolos de talla y las imágenes de fundición y las redujo a polvo que esparció sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio a ellas. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó así a Judá y a Jerusalén. Hasta aquí. Y cuando dice que quemó los huesos de los sacerdotes, no se refiere a los descendientes de Aarón, a los sacerdotes de Elohim Altísimo, sino que se refiere a los sacerdotes que habían practicado la idolatría, sirviendo a los dioses profanos. A eso se refiere. Entonces, como podemos mirar y ver todo lo que este rey llamado Josías hizo, y lo que podemos ver es que fue un rey bueno, observando cómo los reyes que han pasado no fueron todos iguales. Lo que hemos tratado de hacer es solamente calificarlos buenos o malos. Continuamos con el rey número 16. Ahora tenemos en el capítulo 36, vamos a continuar. Dice, el pueblo de la tierra tomó a Joacás ben Josías e hizo que reinara en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás era de 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Es todo el tiempo. Fueron 3 meses de la vida de Joacás. Ahora pues podemos decir cómo llegó a ser la vida de este personaje. Vamos a buscar Segundo de Reyes 23. Muy bien. Y vamos a ver versículo 32. Dice, cuando Joacás comenzó a reinar, era de 23 años y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Limna. Y luego dice 32. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Cuando el Eterno quita a un rey, es precisamente porque le encuentra maldad. Nunca veremos que el Eterno quita el espacio de un rey, lugar de un rey que haya llevado la obediencia, que haya seguido la Torá. El Eterno no remueve a esas personas. El Eterno mantiene el lugar de esos personajes. Entonces, en este caso tenemos pues al rey Joacás. Solamente reinó ¿cuántos meses? Escasos 3 meses. Así que la razón es esa, que Joacás había cometido el mismo pecado que dice, ¿de quiénes? Conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Absorbió la conducta
de los reyes malvados anteriores. Imitó. Y esta vez entonces el Eterno ordena, pone a un rey para deponerlo. ¿Quién es ese rey que envió el Eterno? Regresamos a segundo libro de Crónicas 36, versículo 3. Dice, y el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y uno de ¿quién? Uno de oro. Bueno, entonces ahí tenemos pues lo que sucedió. En realidad el rey de Egipto simplemente sirvió como un instrumento de nuestro Abacados para disciplinar a este personaje, a este rey llamado Joacás. Ahora, dice el versículo 4, después el rey de Egipto hizo que su hermano Eliakim reinara sobre Judá y Jerusalén, y cambió su nombre ¿por qué dice? Por Joacim. Y Necao tomó a su hermano Joacás y lo llevó a Egipto. Entonces, el Eterno pues disciplina y busca los medios y personas para ser usadas como instrumentos en manos del Eterno, para disciplinar a ciertas personas que han desobedecido su voluntad, su propósito. Y en este caso tenemos entonces el rey de Egipto llamado Necao. Quita a Joacás y pone ahora ¿a quién? A Eliakim. Pero ese personaje ahora tiene un segundo nombre. ¿Cuál es el segundo nombre? Joacim. El versículo 5. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Ahora, fíjense bien lo que dice. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno su Elohim. Ahora pues, el Eterno está marcando más rápido las destituciones. El Eterno no deja más a un rey, como hemos visto otros reyes anteriores que fueron malos y duraron un tiempo determinado en su reino sin ser molestados. Pero esta ocasión el tiempo del Eterno se acaba, se agota. Recordemos que nuestro Abacados es lento en la ira, pero grande en misericordia. Pero la misericordia que llega es ya en su límite, porque ha sido grande la misericordia de nuestro Abacados. Y esa ira que fue acumulándose en su pensamiento llegó ahora a su límite y por lo tanto determina también usar otro instrumento. Y dice el versículo 6, contra él subió Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y qué hizo con él? Y lo ató con grillos de bronce y lo llevó ¿hacia dónde? Hacia Babilonia. Pero tenemos que ver este personaje. ¿Qué es lo que hizo Joacim? ¿Cuánto tiempo había estado reinando? 11 años. Es lo que dice, ¿no? Tenemos ahí, reinó 11 años. Y solamente la calificación que se da, hizo lo malo. Pero ahora vamos a ver lo que hizo en realidad y vamos al libro de Jeremías,
Capítulo 36, versículo 1, primero. Dice, en el cuarto año de Joacim ben Josías, es decir, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías recibió esta palabra de parte del Eterno diciendo, toma el rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Bueno, vamos a detenernos. Viene el mensaje de nuestro abacados a Jeremías. Jeremías recibe la palabra, pero también Jeremías empieza a dictar la palabra a otro personaje. Sucede que Baruc ayudó a Jeremías para escribir el mensaje que había recibido. Y mismo Baruc ahora se dispone a leer, porque el Eterno había marcado ciertas restricciones a Jeremías, límites que no podía traspasar. Entonces buscó un segundo personaje para que él pudiera llegar hasta Jerusalén. Y bueno, tenemos entonces en el versículo 15, y le dijeron, siéntate ahora y léelo en nuestros oídos. Y Baruc se lo leyó. Así que ese mensaje fue tan importante para los oídos de los príncipes. En lo que dijeron, este mensaje debe ser dado a conocer al rey Joacim. Y tenemos ahora en el versículo 22. Y el rey estaba sentado en las habitaciones del invierno. Era el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y sucedió que cuando Jehudí hubo leído 3 o 4 columnas, el rey lo rasgó con una navaja de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. Así no tuvieron temor ni el rey ni ninguno de sus siervos que habían oído aquellas palabras. Rasgaron, ¿qué cosa? Sus vestidos. No hubo aceptación de parte de Joacim con respecto a la lectura de la profecía. No quiso entender. Entonces, esto fue el límite para que el Eterno usara entonces, ¿a quién? A Nabucodonosor, para llevarlo a Babilonia. Ahora, vamos a seguir con otro rey. El versículo 9 y 10 de 36 del segundo libro de Crónicas dice, Joaquín era de 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo a los ojos del Eterno. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los utensilios más preciosos de la casa del Eterno. E hizo que su hermano Sedequías reinara sobre Judá y Jerusalén. Sedequías era de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, su Elohim. No se humilló ante el Eterno, el profeta que hablaba de parte del Todopoderoso. Rey Joaquín. Número 18. Una vez que Joacim fue depuesto por el rey Nabucodonosor, no volvió más Joacim a regresar.
como vemos en otros reyes que tuvieron la oportunidad de retornar a Jerusalén. En este caso no encontramos algo así de Joacim. Lo que dice el versículo 8 es: el resto de los hechos de Joacim y las abominaciones que cometió y lo que fue hallado contra él, aquí están escritos en el rollo de los reyes de Israel y de Judá. Fue terrible la muerte de Joacim, pero seguimos con el rey Joaquín. Le siguió el reino Joaquín, y este personaje tiene 3 nombres. Se llama Joaquín, se llama Jeconías y también tiene otro nombre, Conías. Bueno, también este personaje llegó a ser terriblemente malo. Es decir, no obedeció los caminos de nuestro Abacados. Aquí podemos también hacer un comentario de él. Yo quiero que vayamos una vez más al libro de Jeremías, en el capítulo 22. Aquí nos habla de la vida de Joaquín, Jeconías, Conías. Muy bien, tiene 3 nombres. Aquí en este capítulo de Jeremías solamente vamos a verlo como Conías. Versículo 24, 22, 24. Vivo yo, dice el Eterno, que aunque Conías ben Joacim, rey de Judá, fuera anillo de sellar en mi diestra, aún de ahí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, en mano de aquellos que tú temes, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Y te arrojaré a ti y a tu madre, la que te dio a luz, a un país extraño, donde no naciste, y ahí moriréis. Y no volverán a la tierra que ansían volver. Ese Conías es una vasija rota, despreciable, un trasto inútil. ¿Por qué lo expulsan con su estirpe y lo echan a una tierra desconocida? Tierra, 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 oye el oráculo del Eterno. Así dice el Eterno: inscribid en este hombre como sin hijos, como varón malogrado en la vida, porque ninguno de su descendencia llegará a sentarse en el trono de David para reinar en Judá. Esta es la sentencia que encontramos en los labios de Jeremías, porque recibió el mensaje de parte de nuestro Abacados para darle a conocer a este personaje por el mal que había hecho. Pareciera que estaban confabulados él, su padre y su hermano. Estaban decididos a enfrentar a nuestro Abacados. No permitir más la difusión del pensamiento de Jeremías contra Jerusalén. Estaban obstinados diciendo que Jeremías era un profeta que estaba alarmando al pueblo. Ellos habían obtenido la información falsa de parte de sus falsos profetas, que les vaticinaban que las cosas no serían así tan graves como estaba diciendo Jeremías. Entonces, esto hizo pues la reacción en ellos, que estuvieran en contra de nuestro Abacados. Llegó el momento pues de parte del Eterno a través de Jeremías para decir la sentencia contra este personaje llamado Joaquín, Jeconías, Conías.
Y la sentencia es esta: inscribid a este hombre como sin hijos, como varón malogrado en la vida, porque ninguno de su descendencia llegará a sentarse en el trono de David para reinar en Judá. Tenemos una maldición en contra de este personaje. Cuando volvemos a ver a Jeconías y decimos, ¿qué sucedió? Para esto les invito, vamos a ver, y finalmente ya, Segundo de Reyes, vamos a regresar con Segundo Libro de Reyes, capítulo 25, y aquí terminamos en esta hora. Vamos a leer versículo 27, capítulo 25, 27. En el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes, ¿qué dice? 12º. A ver, ¿y siguen conmigo? A los 27 días del mes, aconteció que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, elevó el rostro de Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los más reyes vasallos en Babilonia. Cambió los vestidos de su prisión y comió pan siempre en su presencia, todos los días de su vida. Y en cuanto a su ración diaria, le fue dada una ración continua de parte del rey, cada cosa en su día, todos los días de su vida. ¿Qué es lo que observamos aquí? ¿Será que el rey fue muy bueno? Nada se mueve, nada se hace sin la autorización de nuestro abacados. ¿Qué es lo que podemos aprender ahora de este personaje? De la vida de Joaquín, un resultado bastante favorable sobre él al final de sus días. ¿Qué es lo que podemos entonces decir? Aunque no está aquí, entonces la deducción es que él tuvo un arrepentimiento en la cárcel. Es que Joaquín imploró la misericordia del Todopoderoso. Entonces, el Eterno lo escuchó y permitió que saliera de la cárcel y obtuviera las bendiciones. Aun cuando el Eterno había sentenciado contra él un hombre que no tendría hijos. Y podemos verlo, sin duda, formando parte de la dinastía mesiánica.